Y ahora nos vamos a ir a Costa Rica, porque la idea es que tengas también un marco global de lo que viene ocurriendo en materia de innovación, en materia de economía digital. Y vamos a hablar con Mariliana Méndez. Mariliana es secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones. Como te decía, vive en Costa Rica. Buenos días, Mariliana. José del Río te saluda. Buenos días, José. ¿Cómo estás? Bueno, les voy a contar a quienes nos están mirando un poco de tu currículum. Sos profesional destacada en el mundo de las TICs desde hace ya mucho tiempo. Sos ingeniera en sistemas por la Universidad de Costa Rica. Tenés una maestría en Administración de Tecnologías por el ITESM. Y también en 2015 te incorporaste a ACIET. ¿Cómo estás viendo este tema de la revolución digital que vive la región y el mundo a partir de la pandemia? Bueno, definitivamente la pandemia ha sido un acelerador de la digitalización. En los últimos 5 meses aumentamos en comercio electrónico, por ejemplo, lo que se había aumentado en los últimos 10 años. Es importantísimo el hecho de que considerar que las telecomunicaciones han permitido paliar los efectos económicos del aislamiento físico que ha sido necesario por el tema de la pandemia. Y esto ha significado acelerar la teleeducación, el teletrabajo y todos estos elementos que se soportan en las redes de telecomunicaciones. Hablando, Mariliana, del contexto en nuestro país, vos sabés que hubo un decreto de necesidad de urgencia que declaró la telefonía celular y la fija como servicios de Internet y TV paga como servicios públicos esenciales. Esto también provocó que se congelen los precios de cara al 31 de diciembre de 2020. ¿Qué opinión te merecen ese tipo de medidas? Bueno, esta industria que es la base de la digitalización, como decíamos, es una industria muy intensiva en capital y que requiere mucha seguridad jurídica y normas claras para poder funcionar. Las inversiones necesarias para soportar los servicios que hoy se entregan se hicieron hace año y medio. Es decir, empiezan a desarrollarse, es un trabajo largo. Entonces, un cambio tan drástico y de tan amplio alcance como este DNU, pues preocupa muchísimo a la industria, porque esto significa que estamos jugando con reglas diferentes, va a haber un aumento en el costo del financiamiento para las inversiones, pone en riesgo las inversiones futuras y las inversiones actuales, porque las redes son de constante mantenimiento y el aumento de los requerimientos de los usuarios también deben ser satisfechos. Es decir, es una preocupación porque la fijación tarifaria es quizás la más intrusiva de las regulaciones que existen, más en un mercado en competencia como es el argentino, donde existen cerca de 1.200 empresas que trabajan en este mismo sector. Entonces, por supuesto, lo vemos con mucha preocupación. Mariliana, ¿cuánto pesa la seguridad jurídica en una industria tan fuerte como es la de TICs? Digo, cuando vos mirás la competencia regional y la competencia global es cada vez más fuerte, ¿cuánto te pesa la seguridad jurídica? Muchísima. En todos los sectores que pasan por una regulación, la seguridad jurídica es básica. O sea, los negocios se planifican, como dijimos, con mucha antelación y esa planificación, ese despliegue y esa inversión pasa por las reglas que están establecidas y que deben mantenerse a lo largo del tiempo. Sin esto se complica muchísimo, es como si estuviéramos jugando un partido y a la mitad del partido se decidiera que las reglas son otras. La posibilidad de que los jugadores se ajusten es compleja. Y además eso, por supuesto, pone sobre la mesa los resultados finales. Entonces, sí, efectivamente, la seguridad jurídica, diría yo, es la piedra angular para el desarrollo de inversiones. Mariliana, vos tenés una visión regional de este tema, tenés contacto con las empresas de todos los países de América Latina. ¿Es frecuente un placebo así de congelamiento y de tarifas en otros países o es una cuestión que se da solamente de manera circunstancial? Pues esto es yo diría muy poco común, si es que yo no lo he visto sinceramente en otros mercados. Por supuesto, el entorno de la pandemia pues ha hecho que algunos países tiendan a
a proteger al usuario en términos de que no se corten los servicios a pesar de que no se pague la facturación o medidas de esa naturaleza. Pero en muchos de estos temas también hay una compensación asociada a, por ejemplo, no pagar ciertas tasas o bien prorratear la entrega de ciertos impuestos. Pero en realidad el congelamiento de tarifas, y más en un entorno macroeconómico como el argentino, tiene un altísimo impacto. Sí reconocemos definitivamente que hay una parte social, una parte del servicio que debe llegar a las poblaciones vulnerables, que están siendo mucho más afectadas en esta pandemia, pero eso tiene sus propios instrumentos y sus propios métodos, que son los sistemas de servicio universal. Así que en este sentido consideramos que este tipo de medidas deben acotarse, y así se ha hecho, por ejemplo, en Chile, Colombia. Estas medidas se acotan a aquellas poblaciones vulnerables, y eso permite que el resto del mercado siga funcionando, que ayude a la sostenibilidad de las industrias, y entonces eso compensa, o sea, es un elemento solidario dentro del funcionamiento de las telecomunicaciones, y son instrumentos que están instalados hace muchísimo tiempo, muchísimos años que esto está funcionando en la mayoría de los países latinoamericanos. Este componente de solidaridad se llaman fondos de servicio universal. Argentina tiene uno, a lo que los operadores contribuyen con un 1% de su facturación bruta, lo que significan unos 60 millones de dólares al año, y es allí donde reside la posibilidad verdadera del cierre de brecha, acompañado, por supuesto, de una agenda digital transversal que permita llegar a las poblaciones en vulnerabilidad geográfica, en vulnerabilidad de ingresos, o bien porque no tienen las habilidades digitales para aprovechar los servicios. María Ileana, muchas gracias por esta charla. Gracias a vos por tenerme aquí.